este tercer presupuesto también se cumpliría en el caso de la diputada Nadine Heredia Alarcón. Muy bien, señora fiscal. Ha hecho uso de 27 minutos. Bien, señor abogado, tiene 30 minutos para contradecir. Señor juez, si me permitiría, por favor, presentar un material. Sí, no hay problema. Pantalla completa, ¿no? Ahora sí. Señor juez, ¿se logra visualizar el material? Sí. Muchísimas gracias. Bien, señor juez, uno de los criterios, voy a ir directo al medio del asunto, uno de los criterios que funciona, establecidos legalmente para determinar si existe o no existe peligro procesal de fuga es el tema del arraigo. Y voy a explicarlo aquí, muy concreto. Fiscalía no discute el arraigo familiar, es innegable. La señora Heredia tuvo una familia debidamente constituida, con 3 hijos menores. No discute el arraigo domiciliario. Esa casa la han allanado, los han desposesionado de ese inmueble en algún momento en el caso del lavado de activos. Es el mismo inmueble de donde salieron cuando un juez ordenó su prisión preventiva porque cumplen las resoluciones judiciales. Tampoco hay discusión. Pero lo que le ha dicho la Fiscalía en este arraigo domiciliario, señor juez, es increíble. Ningún ciudadano en el Perú va a cumplir los estándares para la Fiscalía porque ha dicho, como tiene familia, tiene hermano y tiene mamá, y su hermano y su mamá, y además esto en el requerimiento, viven en otros domicilios, entonces no hay domicilio, no hay certeza de dónde lo vamos a poder encontrar. Eso es inconcebible, señor juez. Ningún ciudadano en el Perú tendría arraigo, o bueno, ninguno de los que viven sin familia. O sea, lejos de la familia, eso es imposible. Pero lo que queda clarísimo es que la señora tiene arraigo domiciliario, señor juez. Además tiene arraigo social, porque Nadine Heredia no puede pasar un minuto en la calle sin que alguien la reconozca, señor juez. Si ella intentase, además que no, una posibilidad de fuga, todo el mundo la reconoce, y esa imagen pública, señor juez, tiene que ser analizada también por el despacho. Además, la señora Heredia cuenta con arraigo de propiedad, no para esconderse, sino para demostrar que tiene bienes en el país que no puede abandonar, el inmueble donde vive y 2 inmuebles adicionales a los que ahora voy a especificar. Además, es una profesional en ciencias de la comunicación, incluso con maestría. Pero lo que sí discute mucho la Fiscalía, señor juez, es el tema del arraigo laboral. Yo le he presentado toda la documentación, aunque no la discutió la Fiscalía, respecto del arraigo familiar, respecto del arraigo domiciliario, los arbitros, los recibos de luz, el pago de teléfono, agua, gas. Pero, señor juez, lo que ha discutido mucho la Fiscalía, para concentrarme en el meollo del asunto, es este tema del arraigo laboral. Y le ha dicho, Nadine Heredia no tiene arraigo laboral. Yo he tenido oportunidad ya de presentarle a usted que Nadine Heredia cumple una función específica en el Partido Nacionalista Peruano. Ella es miembro del CEN, del Partido Nacionalista Peruano, el Consejo Ejecutivo Nacional de ese partido, pero además cumple funciones de secretaria de Relaciones Internacionales. Por ese trabajo, ella recibe una remuneración de 4.500 soles. ¿Cuál es el problema? Que en el caso de lavado de activos, las cuentas del partido están embargadas. Por lo tanto, no se le puede pagar, pero ahí tiene un trabajo. La señora Nadine Heredia, señor juez, cumple en todo caso la función más importante que puede cumplir dentro de todo lo que hace. Es madre. Y de algo tiene que servir ser madre en el país, señor juez. El aporte que ella le da a su familia es la de ama de casa. E incluso yo le traje base legal, porque esto he tenido oportunidad ya de presentárselo, porque el Código Civil establece que incluso uno de los criterios para fijar elementos y ese aporte económico que dan padre y madre puede también ser el trabajo doméstico. En el Perú, de algo tiene que servir el ser mamá, señor juez. Yo lo que más recuerdo es mi madre trabajando. Pero mire, si es que eso no fuese suficiente, o sea, el trabajar en el Partido Nacionalista, porque según la Fiscalía, como las cuentas están embargadas y no se les puede pagar, no tiene trabajo.
Si ser madre no sirve de nada para aportar a la familia, la señora Nadine Heredia ha constituido una empresa, señor juez, que es la empresa Bakery 180 EIRL. Esta empresa ya está funcionando, los trámites de inscripción ante SUNARP se iniciaron en marzo del 2020, antes de la pandemia. Este problema de la pandemia ha retrasado un poco la generación de actividad, pero finalmente el 3 de julio del 2020 ya fue constituida la empresa. ¿Qué pasó? Que la empresa, por ser representante de la señora Nadine Heredia, intentó abrir cuentas en diferentes bancos. En Mi Banco, por ejemplo, en Banbif, por ejemplo, en BCP, Interbank, BBVA, Scotiabank. ¿Y qué pasaba? Que se le negaba la apertura de cuentas, porque es investigada por lavado de activos. Porque una persona investigada por lavado de activos, señor juez, es rechazada por el sistema financiero. Entonces, yo traigo a colación un pronunciamiento suyo, señor juez, en el expediente 47-2018, incidente 3, porque es más o menos algo así. Usted dijo, en este caso, en la resolución 16 del 7 de febrero del 2019, que se encuentre suspendido en sus labores como presidente de la Federación Peruana de Fútbol no es una cuestión o un acto propio que se le puede reputar al imputado. Es precisamente a raíz del proceso que se ha incurrido en dicha situación. Y lo mismo sucede. La existencia de un proceso le limita la oportunidad de crear una cuenta. Pero aún pese a todo eso, ella viene trabajando en esta empresa de la cual ella es dueña, Bakery 180. Y ha emitido diferentes boletas electrónicas que yo le he anexado y le he presentado por escrito. Le presento la primera y la última, señor juez, usted va a tener oportunidad de revisarlo, es una empresa debidamente constituida, así que ahí tiene un arraigo laboral la señora Nadine Heredia. Si eso no fuese suficiente, la señora Nadine Heredia en el arraigo de propiedad cuenta, señor juez, con los siguientes bienes. Ese inmueble, el domicilio, el hogar familiar de la familia Humal Heredia, que Fiscalía no niega, pero que dice que no, como hay familia que tiene otro domicilio, ese es un inmueble a nombre suyo, en anticipo de legítimo, en anticipo de legítima un bien en Lurín, y además vía sucesión intestada otro bien en la calle Fernando Castral. Ese bien de Lurín, señor juez, está siendo alquilado. ¿Qué quiere decir? Que Nadine Heredia es arrendadora y por ese bien se percibe una remuneración también de 3.500 soles. Entonces, si el problema era Nadine Heredia no recibe un ingreso, aquí está el ingreso, señor juez. Si el problema es que por la existencia del proceso a ella no le pueden pagar, eso no depende de ella, es por la propia existencia del proceso, como usted ha dicho en alguna oportunidad. Si la empresa Bakery no puede crear una cuenta, aún porque el proceso no la deja, no importa, porque aún así sigue generando actividad económica y yo le he ofrecido los recibos que Fiscalía no ha revisado, porque imagino no se ha dado cuenta, no me dijo nada al inicio. Señor juez, además del arraigo, que nosotros cumplimos perfectamente, no hay discusión ahí me parece, un punto importante a analizar y es el criterio más concreto que puede existir, dice la Corte Suprema, es el comportamiento procesal. Vamos a ver primero, en este caso, cómo es que Nadine Heredia se ha comportado. La primera vez que yo conocí a la doctora Mori fue cuando allanaron la casa de la señora Nadine Heredia. Cuando yo llegué a Fernando Castrato 177, ahí los encontraron en pijama, por no decir otra cosa, el 9 de julio del 2019. Es decir, no hay ningún problema con el arraigo, siempre los van a encontrar ahí. Pero ¿a qué voy, señor juez? Que en esta diligencia de allanamiento, cuando yo llegué a la diligencia, la señora fiscal ya estaba dentro. ¿Quién le había permitido el ingreso sin ningún inconveniente? No tuvieron que romper la puerta, Nadine Heredia Alarcón. E incluso, cuando estaban llevando a cabo la diligencia, la fiscalía encontró una caja de seguridad empotrada en el domicilio y la señora Heredia no recordaba la clave. Entonces, lo que hizo ella de mutuo propio es llamar a un cerrajero para que pueda venir a abrir la caja de seguridad. Abrieron la caja de seguridad y no se encontró absolutamente nada. Pero note la voluntad de colaboración, señor juez. E incluso Nadine Heredia entregó su equipo celular. Entregó el equipo celular y luego la fiscalía nos pidió a Nadine Heredia que autorice expresamente el poder verificar el contenido del celular. Y así lo hizo.
presentamos nuestro escrito autorizando. No tuvieron que ir por Nadine Heredia ante su juzgado, señor juez, para requerir autorización judicial y ingresar al equipo. Ya lo habíamos autorizado nosotros. Aún habiéndolo autorizado expresamente antes de la diligencia, el día de la diligencia, cuando se hace el deslacrado y la copia espejo, Nadine Heredia estuvo presente, por si hubiese que abrir alguna clave, por ejemplo. Y ella estuvo participando, incluso nos estuvieron esperando 2 horas al inicio porque tenían problemas logísticos. Y aún así continuamos y participamos de la diligencia. Y a eso se suma, señor juez, que Nadine Heredia ha declarado en este caso todas las veces que las han llamado. 4 veces tiene, en este caso, 4 declaraciones. Me importan las 3 primeras, no hay ningún inconveniente. Y en la 4ª declaración, la señora fiscal tiene, por lo menos en el requerimiento, un problema porque dice, no puede ser que Nadine Heredia ande reprogramando las diligencias. ¿Qué pasa? Esa última diligencia, señor juez, esa última declaración, la del 5 de diciembre de 2019, se programa, mire, a pedido de nosotros. En las noticias, ya que la Fiscalía le pregunta cómo es que algunas personas tienen información del caso, yo tengo la misma pregunta, porque en las noticias se hablaba de Nadine Heredia y del material del caso sin ningún inconveniente. Se han hecho reportajes enteros sobre la declaración de los colaboradores eficaces, yo no sé cómo. Pero como salía noticia, yo solicité por orden de Nadine Heredia que se programe su diligencia. Y presentamos el escrito para que se programe la diligencia el 11 de julio del 2019, el 24 de septiembre del 2019, y recién Fiscalía el 4 de octubre del 2019 programa la diligencia. ¿Qué pasa? La señora Nadine Heredia acude a la Fiscalía para que le tomen su declaración porque me dice, Jefferson, nos han programado para las 10 de la mañana. Yo le digo, vaya, porque yo voy a terminar la audiencia, yo Jefferson Moreno, de apelación del impedimento de salida, la primera vez. La primera audiencia de impedimento de salida del país, cuando usted declaró infundado el requerimiento de impedimento de salida del país, Fiscalía fue a apelación y yo estaba en la audiencia sustentando a la misma hora a la que habían citado a Nadine Heredia. Yo soy el abogado, señor juez, y eso no lo va a negar la Fiscalía, que revisa la carpeta una vez por semana, por lo menos, mínimo. Yo me he leído toda la carpeta, tengo todos los tomos, tengo todas las hojas, usted me puede preguntar sin ningún problema. Todas las audiencias que hemos tenido de apelación del allanamiento, de tutelas, de impedimento, de apelación de impedimento, de diligencias sumariales, de control de plazo, en todas las audiencias he estado yo. Es decir, yo soy el abogado, señor juez, que participa constantemente en el caso. Yo soy el que tiene la información fresca en la cabeza. No es derecho de Nadine Heredia solicitar que este abogado sea quien participe con ella en su declaración. Eso para Fiscalía, por ejemplo, es un acto que genera peligro y limitación para su investigación. Pero sin perjuicio de eso, señor juez, la Corte Suprema ya se ha pronunciado sobre esto, es la casación 1673-2017 nacional, del subsistema nacional todavía. Y señala la Corte Suprema que el hecho de no acudir a citaciones policiales o fiscales no incide absolutamente en ninguno de los supuestos antes señalados para considerarse como peligro de obstaculización. Así que chavo argumento ese que ni siquiera le he escuchado ahorita en la oralización, imagino que por cuestión de tiempo a la Fiscalía, pero está en el requerimiento fiscal. Además, señor juez, como nosotros presentamos el escrito solicitando la reprogramación de esa declaración, mire que la declaración se programa porque nosotros la pedimos. Y cuando no podíamos acudir a la diligencia, solicitamos la reprogramación y la Sala Penal Nacional, el subsistema anticorrupción en el expediente 35-2017, incidente 32, resolución número 6 de fecha 5 de agosto del 2019, también se ha pronunciado. Porque el juez decía, se evidencia una voluntad dilatoria por parte del investigado, dado que ha solicitado reprogramación de diligencias. Y la sala dice, ello, conforme ha señalado el acuo, corresponde al ejercicio de su derecho de defensa y no puede valorarse en forma negativa para el propio investigado. Entonces, ese problema de la reprogramación tampoco sirve para el peligro procesal, señor juez. Y nosotros, como defensa técnica, hemos tratado de ser lo más leales posible. A mí me ha preocupado mucho algo que ha hecho la Fiscalía ahora, que el hecho de participar en diligencias es un acto de obstrucción. Y a mí ya me dio miedo participar en diligencias, no vaya a ser que mañana a mí también me incorporen a la investigación para limitarme la garantía de defensa. Entonces va a ser un tema bien complicado, pero por lo menos yo como abogado he estado solicitando constantemente información a la Fiscalía, le he estado aportando información. Cada vez que escuchaba una noticia, yo no sé cómo la prensa se entera de la información de la carpeta, tengo la misma pregunta que la Fiscalía, yo de inmediato ponía en conocimiento, he solicitado el traslado de declaraciones,
Mire, cuando se genera este problema del señor, hay un testigo, caramba, se me va, Nicolini. Cuando se genera el problema de la declaración de Nicolini, de inmediato nosotros solicitamos, por favor, que se le tome la declaración a Tania Quispe. Cuando hay un problema de ingreso a Palacio, solicitamos de oficio a Palacio para que remitan los registros de ingresos. Incluso los audios también hemos solicitado su traslado. Hemos solicitado busquen información en Internet que nos han negado. Hemos tenido que ir todavía a una diligencia, a una audiencia de diligencias sumariales. En todo esto, señor juez, nosotros nos hemos comportado de la mejor manera posible. Nadine Heredia ha pasado por todas las medidas de coerción que tiene el Código Procesal Penal. Ya ha estado en prisión preventiva, el Tribunal Constitucional estableció que era inconstitucional esa decisión. Ha pasado por allanamiento, ha pasado por desposesión, ha pasado por embargo. Casi todas las tiene, hasta impedimento de salir del país. Y todas han funcionado y siempre ella ha respetado toda resolución judicial que se ha emitido en todo proceso. Porque la señora fiscal le ha traído, señor juez, y ni siquiera lo ha dicho ahora en la oralización, pero le ha traído, por ejemplo, la declaración de un colaborador eficaz de otro caso, el colaborador 2-2015, y le ha dicho lo siguiente: señor juez, mire cómo actúan en otro caso. Es importante, y en honor a la buena fe, yo le debo decir cuántos casos tiene la señora Nadine Heredia para ver cómo se comporta. La señora Nadine Heredia tiene la investigación del caso Hospital Lorena, tiene la investigación del caso Club de la Construcción y tiene la investigación del caso financiamiento de campaña. Señor juez, este material, por los datos específicos y por el tiempo que usted nos ha dado, lo voy a pasar muy rápido, pero voy a entregar el material para que tenga los datos específicos. Pero ¿qué le quiero decir, señor juez? Por ejemplo, la Fiscalía dice: hay un colaborador eficaz que habla de actos de obstrucción. ¿De dónde ha traído esa declaración del caso financiamiento de campaña? Y la pregunta es, si es tan grave la situación, entonces imagino que en el caso financiamiento de campaña, donde existe la versión de ese colaborador, entonces la señora debe estar con alguna medida gravísima. Y la respuesta, señor juez, es que Nadine Heredia, en ese caso, ya habiendo valorado ese elemento, se encuentra con comparecencia con restricciones. Y el caso no está recién empezando, después de 3 años, una investigación formalizada. Ya se encuentra en control de acusación. O sea, si se quiere decir que la gravedad de la pena, la magnitud del daño y eso funcionan, entonces en este caso la cosa sería más grave. Pero la señora Nadine Heredia, en ese caso, se encuentra con comparecencia con restricciones. Ese caso de financiamiento de campaña, señor juez, incluso dio origen a una resolución, quizá la más importante que tiene el Tribunal Constitucional en los últimos tiempos, sobre prisión preventiva. Y el procedimiento que se cumplió para que esa sentencia se emita es interesantísimo y no puede dejarse de lado. Cuando el caso aportes de campaña inicia, señor juez, la señora Nadine Heredia ingresa al proceso, se le impone en un primer momento la medida de impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones. La señora Nadine Heredia le va a pedir permiso al fiscal y le dice: señor, me voy a ir fuera del país porque he encontrado un trabajo. Y le comunica al juez también que va a salir del país. Se va del país. Y cuando está fuera del país, el señor juez le ordena regresar de inmediato. Y Nadine Heredia, en un proceso que se supone es gravísimo, lo que hace es regresar al país, señor juez. Cumple las órdenes judiciales. Regresa al país, le varían la regla de conducta y le dicen: ya no puedes salir solamente informando, sino tienes que pedir permiso, y la sala finalmente revoca esa regla y dice: ella puede salir incluso sin pedir permiso, solo tiene que informar. Días después, la Fiscalía solicita al juzgado la desposesión del bien, los botan de su casa, señor juez. Ellos no se atrincheran, agarran un balón de gas, salen del domicilio, entregan el domicilio, luego se revoca. Luego Fiscalía, ante esa pérdida, imagino, solicita la variación de la comparecencia por prisión preventiva. Se le da prisión preventiva en un primer momento, la sala confirma y el Tribunal Constitucional ya ha resuelto ese problema. Ya ha establecido que la señora Nadine Heredia sufrió de la aplicación de una prisión preventiva inconstitucional, por ejemplo. Entonces, hoy, al día de hoy, la señora Nadine Heredia se encuentra con comparecencia con restricciones en ese caso donde la fiscal dice: es gravísimo, mire lo que pasa con un colaborador eficaz. Y es peor en los otros casos, porque en el caso del Hospital Lorena, señor juez,
la investigación ya terminó, he informado a mi cliente que lo más seguro es que nos llegue un requerimiento de sobreseimiento, debería ser así, por ejemplo, en mi visión jurídica, pero más allá de eso, en ese caso la señora Nadine Heredia tiene comparecencia simple, que se supone es gravísimo. Y en el otro caso, en el Club de la Construcción, donde se supone la cosa es grave, el fiscal ha requerido comparecencia con restricciones. O sea, el único momento de delirio donde en un caso se ha solicitado prisión preventiva es este caso. Pese a que en los otros casos hay una imputación más avanzada que está en etapa de acusación y donde se supone también existe un caso de organización criminal. Y mire cómo se comporta en los otros casos, señor juez, incluso en el caso Club de la Construcción. Antes de ser incorporada como investigada, Nadine Heredia solicitó declarar. Porque como los medios tienen información, yo también me pregunto cómo, señora fiscal, entonces la señora Nadine Heredia presenta un escrito a la fiscalía y le dice, llámame a declarar, porque me he enterado que en el comercio, como casi todos los días publican mi cara, entonces quiero por favor descargar respecto de la información que está circulando en medios. Ese es el comportamiento que tiene Nadine Heredia, señor juez, en los diferentes casos. E incluso viene cumpliendo las reglas de conducta de eso, del caso de lavado de activos, que es el único finalmente que tiene vigente como medida. Señor juez, usted también, en ese expediente, en el 47-2018-3, porque algo así le dijeron, hay un investigado, en este caso era el señor Oviedo Pichotito, que tiene otros casos en los que ya tiene acusación incluso, y usted dijo, en todo momento ha participado en las diligencias, igual que Nadine Heredia. No se ha sustraído a pesar de que existe ya una acusación en su contra en 2 procesos por 25 años, igual que Nadine Heredia. Existiendo ya una acusación, habiendo estado en prisión, fue en carro, de su casa al juzgado para entregarse cuando el señor juez ordenó la prisión preventiva y en ese caso hoy está con comparecencia con restricciones y no tiene ningún inconveniente, señor juez. Eso usted lo dijo en el expediente 47-2018, inciso 3. Ya no voy a tocar esto del movimiento migratorio porque entiendo que Fiscalía ya no lo debate. La señora Heredia ya no sale del país desde que es investigada y las únicas veces que ha salido del país las hemos explicado, señor juez, ante su despacho ya en otra oportunidad. Pero como Fiscalía no lo ha tocado, me quiero avanzar un poquito, señor juez, porque hay algunos puntos importantes que quiero ponerle en conocimiento. El Tribunal Constitucional, señor juez, solo para cerrar esto de los viajes y de la fuga, cuando analizó el caso de la señora Nadine Heredia, dijo, si la tesis de la sala, obviamente acoge la posición de la Fiscalía y dice que el poder otorgado por Nadine Heredia se habría expedido con el fin de fugar del país, ¿cómo se explica que encontrándose justamente fuera del país en esos días, haya cumplido la orden judicial de retornar? Ese comportamiento procesal no puede ser dejado de lado. O sea, yo no puedo creer que Fiscalía haya incorporado la propia acusación del caso de lavado de activos, sabiendo que en ese caso Nadine Heredia tenía un comportamiento impecable a través de un razonamiento del Tribunal Constitucional y manifestado en la realidad, señor juez, habiendo podido no lo ha hecho, o sea, estando fuera no lo ha hecho. Entonces, ¿qué podría llevar a la conclusión de lo que lo puede hacer ahora? Esto es lo que le decía la señora fiscal, mire lo que dice en su requerimiento. Ha brindado un domicilio, pero tiene familiares con otros domicilios. Eso me parece jurídicamente inconcebible, señor juez. Nadie podría acreditar arraigo si fuese así. Pero quizá mi dicho no sirva, así que la sala de apelaciones, la sala anticorrupción, en el expediente 45-2019, incidente 1, resolución 3 del 27 de diciembre de 2019, también ha resuelto ese problema. Porque la señora fiscal cita una resolución del juez de investigación preparatoria, se olvidó de buscar la resolución de la sala, porque la sala dice, si bien el imputado y sus familiares cuentan con distintos domicilios, como también se colige en la resolución venida en grado, ello no advierte un grado de sospecha suficiente para poder sostener la ausencia de un arraigo domiciliario. Así que ahí cierro ese círculo, no hay problema. Señor juez, este caso lleva 3 años. Bueno, sí, a 5 meses cuando se presentó el requerimiento de prisión preventiva, ya vamos más. Y toda la investigación se ha llevado adelante sin ningún inconveniente. La señora Nadine Heredia hemos venido discutiendo la aplicación del impedimento de salir del país y ha funcionado. No hemos tenido ningún inconveniente en el proceso, señor juez. La señora fiscal le ha hecho notar algunos puntos que ahorita voy a responder. Pero en el proceso, después de 3 años, absolutamente nada. Le ha traído un tuit, imagínense, después de 3 años. Ese es el alma fulminante.
pero claro que existen criterios abstractos, además de criterios concretos que acabo de analizar como el arraigo, el comportamiento procesal, que es reconocido por el Código Procesal y además también reconocido por la Corte Suprema, que es la pertenencia a una organización criminal. Pero, señor juez, la pregunta es, ¿por qué se utiliza el criterio pertenencia a una organización criminal para el peligro procesal? ¿Por qué? Porque la existencia de una organización criminal puede facilitar la fuga o puede facilitar la obstaculización. ¿Qué pasaría si es que yo le digo que en este caso la propia Fiscalía sostiene que ya la organización criminal no opera? Porque el periodo en el que supuestamente ha actuado esta organización criminal es del 2011 al 2016. Entonces, ¿de qué organización que puede ayudar hablamos? Si es más, se supone que la Fiscalía trabaja en coordinación con el principal colaborador, que es la empresa Odebrecht. Entonces, este criterio no puede ser utilizado, señor juez, porque ya se ha establecido en el caso que la organización criminal no existe, no funciona. Pero además ese tema también ha sido analizado por el Tribunal Constitucional, señor juez, expediente 4780-2017, proceso de Humala Heredia, el caso del presidente Ollanta-Humala y la señora Nadine Heredia. El Tribunal Constitucional incluso discrepa del pronunciamiento de la Casación 626-2013 y dice, hay que tener cuidado cuando sostienes Corte Suprema que bastaría la sola existencia de la gravedad de la pena y la pertenencia a una organización criminal, que en este caso no se verifica, dice el Tribunal Constitucional. Señor juez, estaba revisando yo además jurisprudencia reciente, hay un colega que publica jurisprudencia interesante, el doctor Franz Valle, y he encontrado este recurso de nulidad 479-2019, reciente, señor juez, 13 de mayo del 2019, en la lógica de que no sirve solamente decir que existe organización criminal, sino que hay que verificar otros temas, la Corte Suprema descarta también y está a favor de lo que yo le estoy contando. Por ejemplo, en este caso, era un caso gravísimo de tráfico ilícito de drogas con asociación ilícita también, se acredita arraigo domiciliario, dice la Corte Suprema, se acredita arraigo familiar, se acredita arraigo laboral, era un taxista, señor juez. Tales elementos resultan irrefutables, quedan plenamente acreditados, descartan el peligro procesal basado en el hecho de que se encuentra procesado como parte integrante de una organización criminal. Argumento inválido e insuficiente para acreditar el peligro procesal que se sostiene. No basta, señor juez, el solo decir, en este caso ya no existe la organización criminal, pero aún así ni siquiera es suficiente. Avanzo. Señor juez, un punto que usted va a encontrar en el requerimiento, yo imagino que por tiempo Fiscalía no lo ha tocado, o si en todo caso se desiste ya no lo toco, pero lo que dice Fiscalía es que existe un peligro procesal por el concepto de reiteración delictiva. Eso lo va a encontrar usted en el requerimiento. Eso me preocupa, en todo caso lo contesto. Porque es imposible, jurídicamente hablando, que en este caso exista una reiteración delictiva. Cuando nosotros hemos estado en la audiencia de apelación de impedimento de salida del país del 5 de marzo del 2020, quien hace la apelación fuimos nosotros en ese caso y discutíamos este concepto de reiterancia delictiva y el señor fiscal superior, don Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, en la audiencia, mire lo que nos dijo, en esta parte vamos a coincidir con la defensa, porque ya a esta fecha la señora Nadine Heredia no tiene la condición de primera dama y es improbable que pueda darse una reiterancia delictiva. Entonces, señor juez, es imposible utilizar este concepto de reiterancia delictiva también para el caso de la señora Heredia. Y además, señor juez, Fiscalía ha ofrecido también este problema de la solvencia económica, que en realidad es un problema de interpretación porque le ha presentado una lista donde supuestamente hay una línea utilizada que le da el banco. Yo le tengo que poner en conocimiento y además le hemos anexado, señor juez, al incidente esa resolución 1-2017 del 27 de abril de 2017 en el caso aportes de campaña, donde los bienes inmuebles de la señora Heredia y además todas las cuentas suyas y además de sus hijos están embargadas. Es decir, ella no puede disponer de dinero en este momento a través de estas cuentas. Así que solvencia económica no tiene. Y respecto del peligro de obstaculización, aquí sí me voy a detener un poquito más, señor juez. Cuando hemos analizado el primer presupuesto de graves y fundados elementos de convicción,
Fiscalía trajo como elemento sorpresa la declaración de Merino Tafur. Y yo le había dicho, qué sorpresa, porque para el proyecto Kuntur no existía ni un elemento. Y aparece Merino Tafur y dice, yo tengo conocimiento, sí, Nadine a mí me dijo que tenía mucho interés en Kuntur. Sin corroborarlo con nada, ya lo hemos analizado. Se confunde en el relato. Yo no sé si es falso, si es acomodado, pero se confunde incluso con la fecha de una reunión que a mí me preocupaba, donde la señora Heredia se encontraba en otro lado. Y yo pensé que con ese descrédito que tiene Merino Tafur como colaborador, ya no se le iba a utilizar, pero no existía nada en el caso para sostener peligro de obstaculización. Y hoy Merino Tafur llega y dice, yo tengo un elemento de obstaculización. ¿Qué pasó? A mí me contactó el abogado Wilfredo Pedraza. Y Wilfredo Pedraza, según la fiscalía, según la versión de Merino Tafur, me dijo que diga que no había tenido coordinaciones con Nadine Heredia. El señor Merino Tafur declara 2 veces, señor juez, porque es la continuación, eso le falta decir a la fiscalía. La fecha de su declaración es el 16 y la continuación de su declaración es el 17. ¿Qué pasó? Si se supone que el día 15 de abril del 2018, Wilfredo Pedraza lo llama y le dice, no digas que has tenido reuniones con Nadine Heredia, la fiscalía dice, Wilfredo Pedraza participa en la diligencia para asegurarse que Merino declare como él le había dicho. El problema es que la declaración de Merino es del 16 de abril del 2018. Y en esa declaración no participa Wilfredo Pedraza. Entonces la pregunta es, ¿cómo te aseguras si es que va a declarar o no va a declarar de la manera en que supuestamente tú le has dicho, si es que no participas en la declaración? Merino continúa su declaración el 17 recién, y en esa recién participa. Pero si uno se quiere asegurar, señor juez, participa desde el inicio, pues no se va a la continuación. Le pueden hacer, lo primero que le van a preguntar es por Nadine Heredia, de seguro. Entonces ahí hay un grave error. Pero el señor colaborador Merino lo que dice es, esta es la información que Wilfredo Pedraza me ha dado. Y resulta, señor juez, que yo me he puesto a revisar, mire lo que dice Merino, esto me lo han dado para que yo pueda revisar y ir a mi declaración. O sea, se supone que para eso le dan el material. Pero resulta que el señor Merino ha declarado el 16 y el 17 de abril del 2018. Y la información que supuestamente le ha dado el doctor Wilfredo Pedraza es del 1 de junio del 2018. Es decir, es de fecha posterior a su declaración. O sea, otra vez lo encontré a Merino con una mentira, o bueno, con una incongruencia en todo caso. Pero mire, señor juez, este colaborador dice, me dieron material para prepararme, y resulta que la declaración es de fecha posterior. Pero las otras declaraciones también las he revisado, y resulta que esas declaraciones, señor juez, no tienen absolutamente nada que ver con Nadine Heredia. Son personas que declaran respecto de aspectos técnicos, estrictamente técnicos, y Merino era ministro. Esto tiene mucha relación con lo que el doctor Wilfredo Pedraza, mire que se está jugando con su honorabilidad por un colaborador eficaz que tiene este tipo de contradicciones. Señor abogado, acabó sus 30 minutos, le voy a dar 10 minutos para que concluya, ¿ya? Le agradezco, señor juez. Me faltan algunas cosas muy puntuales, avanzo más rápido. El doctor Pedraza ha declarado, porque tuvo que salvar su honorabilidad, y él acudió a medios a explicar más o menos qué es lo que había pasado. Y Jorge Merino le había pedido que él sea su abogado. Y el doctor Pedraza encontraba en Merino una fuente de información técnica. Técnica, señor juez, ambos habían sido ministros. Nadine Heredia no tiene absolutamente nada que ver ahí, porque tiene razón, esas declaraciones tienen conceptos altamente técnicos que ni yo entiendo. Entonces, por eso es, si es que en algún momento Wilfredo Pedraza ha conversado con Merino, esa es la explicación de esa conversación, además de que ha caído en la mentira, por ejemplo, de que se supone le han entregado información para declarar. Tiene más coherencia lo que ha descargado el doctor Wilfredo Pedraza. Y además es absurda su incorporación al proceso si eso quiere tomarse como un acto gravísimo, ¿no? Lo han incorporado al proceso por delito de obstrucción a la justicia y no se sabe si es que hay fuerza física, amenaza, ofrecimiento de beneficio indebido. Se supone que debería ser una amenaza para que él preste un testimonio falso.
Y eso no ha pasado a un exministro, señor juez, a Merino, que hoy no tiene miedo porque se supone revela su identidad sin ningún problema en los medios. Y además, señor juez, este peligro procesal, si existiese, porque estamos negando que existe, si existiese, puede ser controlado a través de otras medidas de coerción. La comparecencia con restricciones es mucho más vital, por ejemplo, y es mucho más efectiva para este tipo de situaciones. La prohibición de comunicación con determinadas personas que haga que, si tú incumples esa medida, vas directamente a prisión, genera incluso mayor temor. Y en el caso de Cynthia Montes, señor juez, lo que la Fiscalía le ha dicho es, Cynthia Montes es renuente a declarar. Y además no participa en el deslacrado de documentos y en la extracción de información no da su autorización. Y no interesa, señor juez, mire cómo se ha comportado la Fiscalía con Cynthia Montes. Le programan declaración para el 16 de marzo. Pasan 4 meses, le programan para el 11 de julio. Pasa 1 año, 4 meses, le programan para el 27 de noviembre. Pasa 1 mes, 17 días y recién declara el 13 de enero del 2020. Y yo me pregunto si Fiscalía ha percibido a este testigo y por qué no la han conducido compulsivamente si es que no acude a declarar, si es que no presenta justificación. O sea, ¿cómo se ha comportado Fiscalía frente a esa actitud de Cynthia Montes? Y el hecho, señor juez, de que no participe en el deslacrado o que no participe en la extracción de información no sirve de absolutamente nada, porque la Fiscalía había acudido a su despacho para solicitar autorización judicial para ingresar a esa información. Y ya usted había dado la autorización. Que Cynthia Montes vaya o no vaya es totalmente irrelevante, no interesa. Ella puede hacer las acciones que ella guste, pero eso no tiene ningún sentido jurídico, porque ya tienen la resolución judicial que usted había emitido, señor juez. Y además, cuando Cynthia Montes declara el 13 de enero del 2020, mire, yo he participado en esa declaración, no me vayan a decir, por favor, que ahora yo soy el que participa para asegurarme, pero ella dice, por la desconfianza del uso que Fiscalía puede dar al material que figura en mis documentos y teléfono móvil de información que no es materia de esta investigación, tal como ha sucedido según revelaron medios de comunicación internacionales. O sea, por eso, según ella, es que no va a las diligencias, es por eso que no declara. Y finalmente, señor juez, ¿qué tiene que hacer Nadine Heredia con Cynthia Montes? Absolutamente. Usted pregúntele a la Fiscalía ahora. Ya, si Cynthia Montes se comporta así, Fiscalía no hace nada, o sea, juegan con Fiscalía, pese a que tiene la resolución judicial, pese a que tiene la potestad de utilizar apercibimiento. ¿Qué tiene que ver Cynthia Montes con Nadine Heredia? O sea, no encuentra ahí ningún nexo, no puede hacer nada. Entonces, lo que haga Cynthia Montes es totalmente irrelevante, señor juez, para el peligro procesal de Nadine Heredia. Pero dice la Fiscalía, hay un abogado llamado Santiago Gastañaduy que ha participado como abogado, por ejemplo, de Violeta Marisol Oliveros y además también de Cynthia Montes. Entonces yo entiendo, ahí está el nexo. Santiago Gastañaduy es personero legal del Partido Nacionalista Peruano. Violeta Marisol es parte, me parece, también del partido. Cynthia Montes ha declarado que también es parte del partido. Entonces no se conocerán entre ellos. Si uno busca un abogado y dice, oye, ¿quién me puede acompañar a una declaración? Y encuentran a Santiago Gastañaduy y le dicen, vamos. Porque además en la diligencia de declaración, por ejemplo, de Violeta Oliveros, el Ministerio Público no hizo notar, señor juez, ningún tipo de aleccionamiento, una ayudita, le pasó un papel, Santiago Gastañaduy se opuso a preguntas, o hizo preguntas, en todo caso, nada, absolutamente nada respecto a la declaración de Violeta Oliveros. Entonces, ¿cómo puede considerarse ese un acto de obstrucción? Por el solo hecho de que Santiago Gastañaduy supuestamente se presenta en los medios como abogado defensor de Nadine Heredia. La pregunta es si está personado en este caso. Entonces, no existe, señor juez, ninguna vinculación. Y si fuese tan grave, supuestamente, el cambio de versión de Violeta Oliveros, entonces imagino que lo han presentado como elemento de convicción, pero ni siquiera lo han utilizado, porque lo que ha dicho es totalmente irrelevante para la investigación, señor juez. Y por último, Fiscalía, después de 3 años y meses de investigación, ha presentado el arma fulminante e intimidatoria de los tweets. Yo no soy un community manager, señor juez, tampoco un experto en redes sociales, pero hay que diferenciar 2 cosas. Una cosa es cuando uno hace un tweet y otra cosa es cuando hace un retweet. Y la Fiscalía dice, Nadine Heredia publica, primero, ella, ese es un tweet. Pero resulta que también retuitea, es decir, comparte lo que otro ha publicado. Y en el caso también se ha hecho, por ejemplo, con declaraciones del presidente Humala. Pero independientemente, señor juez, de este tema del tweet y el retweet, el contenido de lo que la señora Heredia publica
no tiene absolutamente nada que ver con el caso. Mire a quién se refiere la señora Nadine Heredia cuando publica un tuit: medios ligados a los grandes. Si esta fuese el arma fulminante, intimidatoria contra uno de los más grandes empresarios del Perú, que además no tiene miedo que todo el mundo sepa que son colaboradores eficaces, esa forma parte, señor juez, de finalmente la libertad de expresión que tiene todo ciudadano. Este tema de los tuits que la señora fiscal dice, en varios casos se ha visto, es el expediente 299 de 2018, incidente 128 en el caso de Pierre Figari, por ejemplo. Y la Sala Nacional contra el Crimen Organizado ha establecido que esto es parte de la libertad de expresión, señor juez. Y si en todo caso hubiese alguna conducta indebida, por ejemplo, de parte de los abogados, por ejemplo, de parte de los imputados, se puede sancionar por parte de los magistrados ese tipo de conductas inapropiadas, como establece la ley orgánica del Poder Judicial, que este no es el caso, además, porque esta es parte de la libertad de expresión. Con esas consideraciones, señor juez, nosotros consideramos no concurre el elemento peligro procesal. Bien, señora fiscal. Pues, lo que la Fiscalía sostiene es en relación a la imputada, no hay controversia que respecto que tiene arraigo domiciliario, familiar. Lo que ha sostenido la Fiscalía es que la capacidad que puede rehuir la justicia es la disponibilidad de bienes que tendría la imputada en relación a sus familiares que tienen diversos inmuebles, por lo cual podría ser prever que pueda sustraerse la acción de la justicia. Es lo que sostiene la defensa, la Fiscalía, señor juez. En relación al arraigo laboral, la Fiscalía lo que está sosteniendo, señor juez, es la incongruencia del documento que ofrece la defensa para querer acreditar que se dedica a asesorar al Partido Nacionalista por parte de la imputada, con la declaración que brindó en diciembre de 2019. ¿Y cuál es la incongruencia, señor juez, que nosotros advertimos? Esa es la constancia del Partido Nacionalista Peruano, que